En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 11, versículos del 29 al 32. Dice así: En aquel tiempo, cuando se empezó a juntar la gente, el Señor Jesús se puso a decir: Esta generación es una generación malvada. Pide una señal, pero no se le dará señal alguna, sino la señal de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los de Nínive, así lo será el Hijo del Hombre para los de esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y vean que aquí hay alguien mayor que Salomón. Los de Nínive se levantarán con la gente de este tiempo y la condenarán, porque se arrepintieron gracias a la predicación de Jonás. Y vean que hay alguien que es más que Jonás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. El evangelio que la iglesia nos presenta habla de una generación malvada. No se refiere a criminales, sino a personas religiosas que, aún viendo la acción de Dios, porque creen en Dios, aún así cierran su corazón. Buscan pruebas espectaculares, no para creer más en Dios, tampoco para convertirse, sino para poner más bien condiciones. Prácticamente piden señales, pero no quieren creer. Dice el versículo 29, esta generación pide una señal, pero no se le dará señal alguna, sino la señal de Jonás. Y ya después mencionará a la reina del sur y también a la gente de Nínive, que tuvieron una conversión. Podemos decir que incluso sin tantos signos divinos, en el caso de los de Nínive, bastó la predicación de un hombre que no quería hacerlo y que cuando lo hizo pareciera ser que lo hizo a la carrera. Pero la gente, al tener su corazón abierto, escuchó la disposición. La reina a la que se refiere este pasaje es mencionada en el primer libro de los Reyes, capítulo 10, y se dice que ella viajó desde lejos. Algunos estudiosos dicen que posiblemente de Arabia y otros dicen que de Etiopía, y viajó de muy lejos para escuchar lo que decía Salomón. Y cuando lo escuchó quedó admirada, y al notar que lo que decía era con sabiduría, reconoció que Dios le inspiraba, que Dios estaba con él. Es verdad, Dios lo había tocado, pero sabemos que ya después el mismo Salomón se dejó llevar por la lujuria, a tal punto que obviamente, siendo asistido por la sabiduría de Dios, le hizo más bien caso a los impulsos de la carne, como a veces suele suceder. Y hay muchas personas que, siendo tan inteligentes, tan sabias, porque se sabe, para dar consejos son una eminencia. Escriben libros, hacen conferencias para muchas y muchas personas. Recuerdo ahorita a un señor que escribía muchos libros de superación personal, ya murió, Dios haya tenido misericordia de él. Resulta que hablaba sobre la excelencia. Me ha tocado leer algunos libros en el pasado y también mirar varias conferencias de este mismo señor, pero se habla de su vida que tenía por lo menos 4 divorcios.
Al parecer, alguna enfermedad o un paro cardíaco hizo que dejara de caminar en este mundo. Y así otros más, que son unas lumbreras en cuestión de los consejos buenos que les dan a los demás. Pero cuando toca vivirlos, pues nomás no. No es el tema, pero aquí lo ponemos esperando que cause una reflexión. Pues esta reina se quedó con las palabras de Salomón. En algún momento el Señor Jesús también le dice a sus discípulos que le hagan caso a lo que dicen los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen. En este evangelio menciona que la reina, versículo 31, se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará. En el lenguaje bíblico, levantarse significa comparecer en el juicio, dar testimonio, servir como acusación moral. Y con esto encontramos algo muy claro, que una mujer que era pagana, que era extranjera, y entiéndase que era pagana porque no era del pueblo de Dios, pero escuchó a Salomón y comenzó a seguir a Dios a partir de lo que Dios manifestó por medio de Salomón. Entonces esta extranjera comenzó a seguir a Dios. No se quedó con Salomón, se regresó a su lugar, pero por lo que dice el Señor Jesús, que es el Hijo de Dios y que sabe lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará, menos cuándo será el fin de los tiempos, señala que esa mujer está salvada y que esa mujer estará en el juicio. La reina esta viajó cientos de kilómetros por un deseo de conocer la verdad y la encontró y cambió. Pero esta generación a la que se refiere el Señor Jesús tiene la verdad frente a sus ojos. Es el mismo Señor Jesús y esa generación rechaza la verdad. La fe, como notamos, no depende de tener más señales, sino de tener un corazón dispuesto. Hay una aplicación espiritual que podríamos tomar en cuenta con esto de la reina, ya que representa una búsqueda sincera, que es lo que debemos tener. Humildad para reconocer la sabiduría de Dios, pedirla y también trabajarla, desinflando nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia, porque de repente presumimos de que tenemos más, sabemos más, y ahí se acabó la soberbia. En cuestión a los de Nínive, sabemos que esto se refiere al libro del profeta Jonás, capítulo 3, y no hizo tantas menciones de conversión, fue al grano, pero los de Nínive tenían un corazón dispuesto y atento. Además, se dieron cuenta que Dios les estaba hablando, y el mismo rey de Nínive junto con el pueblo hicieron penitencia, ayunaron y se convirtieron. Y fue así que Dios los perdonó. Y no solamente los perdonó, sino dentro de lo que estamos viendo también fueron salvados y están ante la presencia de Dios. Los de Nínive también, igual que la reina del sur, no pertenecían al pueblo de Dios, eran paganos. Pero Dios habló por medio de alguien. Escucharon un mensaje breve y se convirtieron. Y a la generación malvada a la que se refiere el Señor Jesús, tienen al Hijo de Dios delante. Escuchan las enseñanzas de viva voz, ven los milagros, cosa que no se vio en el caso de Salomón, mucho menos en el caso de Jonás. Y aun cuando la misma gente está diciendo que lo que dice el Señor Jesús es convincente, además de los milagros, ni así entienden ni se convierten. A él no le faltaron milagros, no le faltaron señales. Esa generación pedía señales. No les faltaban señales para creer, sino disposición. Y eso es lo que tenemos que trabajar en nuestra vida. Los ninivitas vienen a representar una conversión rápida, mucha humildad, mucha disposición y capacidad para escuchar a Dios, que es una aplicación espiritual muy fuerte para estos tiempos. Podríamos decir que ellos se convirtieron con menos luz. Nosotros tenemos más elementos para reflexionar y meditar, tomando en cuenta que lo que está criticando el Señor Jesús es una postura de dureza, de rechazo. No basta con practicar lo religioso, hay que dejarse transformar. Tú y yo podemos estar haciendo muchas prácticas religiosas,
pero no hay transformación, no hay conversión. Lamentablemente no se habla mucho de conversión porque a muchos no les gusta. Cuando se habla de pecado, de las cosas de pecado, a mucha gente no le gusta. Recuerdo por ahí a un predicador que hablaba de conversión. Él, un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios, gran evangelizador, que después que se ha encontrado con Dios, ha buscado la manera de estar siempre presente, anunciando las consecuencias del pecado en las que estuvo enrollado. Su nombre es Rubén García, evangelizador, y me platicaba de cierta persona, predicadora, la persona muy famosa, pero que en cierta ocasión se le acercó a él y le dijo: la verdad, no acepto tu predicación, dando a entender que lo más importante es la misericordia, diciéndole que lo que importa es tener fe en Dios, y aun cuando la gente viva con gustos y tenga actitudes que pudieran ser señalados desde la misma Biblia, Dios tendrá misericordia de aquellos que no quieren dejar la situación de pecado, pero que tienen su fe en Él. No es así, pero hay muchas personas que hablan mucho de Dios, pero que no le hacen caso a la palabra de Dios. No seamos como esa generación malvada a la que se refiere el Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que realmente ilumine nuestro pensar, ilumine nuestro hablar y también ilumine nuestro corazón, para que así todo lo que pensemos y todo lo que digamos y sintamos sea siempre conforme a su santa voluntad y no a nuestros gustos y conveniencias. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Hoy me levanté pensando en todo lo que tengo que agradecer.